ella se envuelve dentro de la conciencia. Después que fallas, te lleva esa barrera inalcanzable. Se hace frustrante, pero hoy comprendo, Jesús me amó primero, aún sabiendo que yo no era bueno. Fue esa cruz y me libró de eso que hoy me quiere atar, que me engaña y trata de hacerme pensar que ya no tengo más oportunidad. Culpa te das, la libertad de mi Jesús ya me encontró, y comprendí que su amor fue antes que tú, y que tu hijo ni siquiera preguntó si yo quería su amor, solo me hizo saber que para mi debilidad basta el amor que no pregunta, no se envanece, todo lo espera, todo lo cree, es tan paciente que nunca tiene final. Él no pregunta, no se envanece, su amor todo lo espera, su amor todo lo cree, es tan paciente y nunca tiene final. Su amor no tiene final. Hola amigos, buenas noches. El amor de Dios no tiene final. Así es de que quiero pedir una disculpa porque el día de ayer me equivoqué, puse que era el capítulo 13, pero es el capítulo 12 de Romanos, la enseñanza de ayer que habla acerca de los deberes cristianos, los deberes de un cristiano. Y como les recuerdo que el viernes tenemos el capítulo 11, el viernes lo dejamos para el capítulo 11 lo dejamos para el viernes porque vamos a preparar una enseñanza muy profunda y hoy vamos a compartir el capítulo 13. Y queremos agradecerles a todos. Creo que olvidé. Aquí están los lentes. Quiero compartirles a todos acerca de la situación que se vive, que tenemos que compartir todos el evangelio. Esta es una situación muy peligrosa, están muriendo muchos sin Jesús y como siempre les he dicho, compártanles de Jesús, que la gente no se muera sin Jesús. Y comenzamos. El último versículo de ayer fue: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si es que tenemos que caminar con el Señor en obediencia. Y el capítulo 13 dice aquí, el apóstol Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades, la policía, las reglas de gobierno, las leyes de tránsito, todos son autoridad que Dios ha puesto y ejercen un trabajo para que no se salga de control, porque yo les he dicho a muchos amigos que la policía está
para el malo, no para el bueno. Aunque haya corrupción, Dios establece la autoridad, toda autoridad. Esta tosecita. Sométase entonces toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, o sea, se opone. Entonces, y los que resisten, o sea, los que no quieren obedecer esa autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Si le están diciendo que las reglas cuando usted va en su automóvil, cuando se pone en rojo, es para que usted se detenga, las autoridades pusieron una ley de semaforización para que esa ley de vialidad sea ejercida por los que manejan autos, y cuando vean el semáforo en rojo se detengan para que pasen las personas o los otros automóviles. Entonces, si uno viola esa ley que impusieron las autoridades, pues por eso hay atropellados o hay choques. Entonces, de cualquier situación que una ley, por ejemplo, el cinturón de seguridad, cualquier ley que usted vea que ejerce la autoridad sobre el gobierno de los ciudadanos, nosotros tenemos que someternos a esas leyes para estar controlados. Porque imagínese si no hace cualquiera lo que quiere. Y no tenemos que oponernos a esas autoridades, porque ellas han establecido unas leyes, y estas leyes han sido otorgadas por Dios. Entonces, y si la persona se resiste, está en contra de Dios, o sea, hace lo malo. Y estos acarrean condenación para sí mismos. Hay mucha gente que, si sabe usted que no debe de manejar tomado, y ahí anda manejando, vea lo que ha ocurrido. En la conciencia usted acarrea tal vez cosas como esas noticias que vemos, que una persona atropelló a una persona y se dio a la fuga. ¿Por qué? Por no obedecer esas leyes que ejerció la autoridad sobre ellos. O la persona que va a toda velocidad borracha y choca contra otro carro y pierde la vida a otra persona. O sea, usted sabe que la autoridad ejerce leyes donde dice, ay, pues fue un imprudencia. Entonces, si hay involucrados ahí de muerte, pues uno tiene que pagar las consecuencias. Y recordando lo que dice la ley de Dios decía que antes, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Pero como vino la gracia, nosotros ya ahora tenemos que presentarnos ante jueces. Entonces dice, hablando de los jueces, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Usted si se porta bien, si obedece a la autoridad, usted no tiene nada que temer, sino al malo, o sea, al malo. La policía viene persiguiendo a los malos. Usted está viendo a veces que mis hijos salen a la calle a divertirse, andan ahí en la calle. Entonces, eso se ha visto siempre. Cuando llega la policía y se para y los chavos corren. ¿Por qué corren? ¿Qué están haciendo? ¿Qué ocultan? Ay, ¿corren nomás por correr? No, pues he oído casos de que les dispararon por la espalda porque corrieron y dijeron, no, es que no estábamos haciendo nada. Entonces, ¿para qué corrieron? Si no estaban haciendo nada, si no tenían nada. Ya ve que los jóvenes de hoy están locos. Si antes estaban locos, ahora están peor. Entonces, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, o sea, haz lo recto, y tendrás alabanza de ella. O sea, la misma ley te da alabanza porque tú la respetas. ¿Por qué? Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, la misma ley, las autoridades son servidores de Dios para tu bien, para que estés bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuántas personas merecen ser castigadas? Y sin embargo a veces son liberadas, entre comillas, por su propia astucia. Pero, pero ¿cuántas gentes inocentes han caído por la corrupción en manos de servidores, corruptos así? Pues muchos, porque la ley ahora se ha torcido. Dios dejó la ley para que, bueno, dejó autoridades que ejercieran leyes que nos beneficiaran. No dejó la ley de Dios es una ley, pero aquí las autoridades ejercen otras leyes para la sociedad y esas Dios las puso. Entonces, si no quieres temer a esa autoridad, haz lo bueno, porque esa ley es vengadora para castigar al que hace lo malo, como esas personas que atropellan a una persona y se fugan, las tienen que buscar porque hizo algo malo. Ahora, que hay imprudencia de muchas personas que se atraviesan las calles y luego uno va distraído acá con el celular, o sea, ya ve, antes, decían, no distraiga al conductor y ahora eso ya quedan ya esas leyes, ahora las leyes son, no tomes y ahora decían en las noticias, no, pues antes había muchos accidentes porque la gente estaba alcoholizada. Ahora hay más accidentes porque toda la gente va con el celular en la mano, manejando. Eso no está bien. Hay muchas cosas que podemos de poner de ejemplos, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miren, no porque, no, pues si me paso el alto me van a multar y es un castigo, sino por causa de la conciencia que tú debes de ser moralmente, inteligente y decir, no, no me voy a pasar el alto. ¿Por qué? Porque voy a violar una ley, voy a ser infractor y muchas cosas que suceden alrededor de cualquier cosa que decidamos mal. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Fíjense aquí, pagáis los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, o sea, a todos por ejemplo, la presidencia municipal, toda la policía, todos son manejados por lo que tú aportas de tributo, tu impuesto. Entonces, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Respeta la ley. Honra esa ley, obedeciéndola. O sea, lo que digan las autoridades, respétalas. Y honrala con tu obediencia. O sea, una manera que Dios nos habla en el capítulo 13 de Romanos, de que todos nos debemos de someter a las autoridades. Si son corruptos, ese es otro problema. Pero un cristiano, hablando como el capítulo de ayer, que era el 12, hablando de los deberes de un verdadero cristiano, es obedecer, porque todo está hecho para nuestro bien. Dios nos ha bendecido grandemente. Entonces, no debas a nadie nada, sino ámense los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, si tú amas al prójimo, hay respeto, hay muchas cosas que están a nuestro alrededor que nos hacen vivir bien, o sea, la armonía. Pero no,
mucha gente es molesta. Tenemos vecinos que no están bien. No respetan las leyes morales de Dios, mucho menos las leyes que son ejercidas por las autoridades. O sea, usted lo sabe muy bien. Entonces dice que amemos a nuestro prójimo y que en esto hemos cumplido la ley. Y fíjense lo que dice aquí mismo, dice ya hablando de la ley de Dios, porque no adulterarás, no asesinarás, o sea, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que nos ha dicho Dios desde que Él ejerció la ley, el amor al prójimo. Ama a los demás y no necesitas nada si no te metes en problemas, si obedeces. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, ¿qué tiempo vivimos hoy? Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Parece que aquí Pablo habla que cambiando del tema, pero está hablando que si nosotros obedecemos la ley de Dios, debemos de saber que también Dios ejerció a las autoridades que ejercen leyes para nuestro beneficio. Hay muchos versículos aquí para compartir, que por ejemplo en Mateo 22-21, cuando está hablando el Señor Jesús, miren lo que dice. Lo que dicen que mucha gente habla de si tenemos que pagar o no pagar. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra a Jesús y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea, los herodianos tenían sus discípulos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Estaban diciendo, o sea, ¿tenemos que pagar impuestos? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, den a César. O sea, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí muchas personas piensan que no debemos pagar impuestos, pero sí, todos debemos de pagar impuestos. Ahora mucha gente se enoja porque dice, ay, que el diezmo, ese es otro tema, que, ay, el diezmo, aquí está diciendo Dios, lo que es de Dios, dale a Dios lo que Él ha pedido. Mucha gente no quiere dar, la gente piensa que Dios es un limosnero, no da el diezmo, pero es más que el diezmo porque debe uno de dar ofrendas y no solo es todo dinero. Tú no puedes dar nada si no lo tienes. O sea, tú das de lo que tienes. Y para eso están las leyes, para las leyes de Dios y las leyes morales de Dios y las leyes que ejercen nuestras autoridades. Y hay otros versículos que hablan en estos aspectos. Marcos 12:17 y Lucas 20:25 hablan de lo mismo. Y acá cuando Dios cambia a lo de la ley, del adulterio, no matarás o no asesinarás, no robarás. Fíjense, no robarás, porque si tú robas,
está claro de que va a venir la policía, te van a acusar y eres un ratero, te van a llevar al bote. Y Dios puso a esas autoridades para ejercer la ley, porque tienes que respetar a los demás, no les tienes que robar, tienes que amarlos. Esta es la situación que se vive hoy en día. Hay mucho amante de lo ajeno. Cuídense porque mucha gente dice que no juzgues. Ay, no juzgues. Están diciendo en las noticias que hay muchos cuates en motocicletas robando. Y cada rato se oyen los asaltos y cuando tú ves a dos cuates arriba de una moto, pues dices, mira, ahí van unos nada más, pero sabe qué estarán haciendo, aléjate, no, no te metas en la boca del lobo. Así es que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. O sea, desechemos toda maldad en nuestra vida, porque todos sabemos lo que es maldad. Porque si no nos vamos a ver en problemas con las autoridades superiores que Dios ha puesto para que ejerzan sobre todos los ciudadanos de la ciudad. Y quiero aparte de eso decirles amigos que Dios es el que va a juzgar todas estas cosas por las cuales si nosotros hemos desobedecido, si desobedecemos las autoridades, si desobedecemos a Dios, tenemos que venir a pedir perdón, a restaurar lo malo que hicimos, porque todos nos equivocamos, todos hemos pecado contra Dios, todos hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Hay mucha gente que es débil en la fe, hay muchos débiles en la fe. Hay gente que apenas está creyendo en el evangelio, aunque tenga ya muchos años en la iglesia, sí, por ejemplo, hay personas que tienen 50 años en el catolicismo y hasta hoy empiezan a leer la Biblia. Yo tenía así muchas pláticas con diferentes personas, o sea, he platicado mucho y me dicen que uno cuando es viejito es cuando uno se acerca a Dios. Y yo le decía, no, es que no es así. No es que cuando uno esté viejo busque a Dios. De todos modos, uno no busca a Dios. Uno es llamado por Dios. Cuando alguien viene a tu vida, se cruza en tu camino y te habla de Jesucristo. Te habla de Jesús, de lo que Él hizo, lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios te quiere perdonar, te quiere limpiar. Por eso te llama. No es de que sea cuestión religiosa. Nosotros tenemos que hablar de todas estas cosas y aprovechando quiero leer ese capítulo de la versión en inglés para que vean en la forma que lo explica o que lo habla aquí. Aquí viene de una forma muy diferente. Fíjense, viene esta traducción es del inglés al español. Dice, todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Dice, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te protegerá. Serás aprobado, porque está al servicio de Dios para tu bien. Aunque mucha gente no crea en Dios, sea ateo, ellos ejercen un trabajo donde son usados por Dios, aunque ellos vivan mal, vivan en pecado. Pero si te portas mal, dice, entonces sí debes de tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido
al que hace lo malo. Por tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribución, páguenle las contribuciones. Al que deban de pagarle impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Y al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Somos deudores, porque el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. En todo esto, tengan en cuenta el tiempo que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, que cuando creímos el mensaje. La noche está avanzada, muy avanzada, y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de la luz. Como un soldado se reviste de su armadura, actuemos con decencia, como en pleno día, no andemos en borracheras o banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias ni envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana, o sea, nuestra naturaleza de pecado. Siempre lo vamos a decir: oye, arrepiéntete, es necesario que te arrepientas. Y hoy con mucho más razón, porque este virus no ha parado y mucha gente sigue enfermándose. No sea que por alguna razón te contagies y tu vida corra peligro, porque es muy difícil. Acaban de decirnos que un familiar de el papá de uno de mis yernos se puso grave y lo inducieron a un coma y duró 3 días hospitalizado, y lo inducieron a un coma y lo intubaron. Dicen que está respondiendo bien, ya lleva como 5 días. Lo metieron en un hospital de paga, de esos que no son ni ISSSTE ni IMSS, y le están cobrando 100,000 pesos diarios. Y ahorita ya, gracias a Dios, lo van a trasladar porque él tiene seguro. Él es patrón y le da seguro a muchos, pero ellos querían lo mejor y se fueron a un hospital particular, y vean lo que sale. Si tú tienes dinero, aunque tengas mucho dinero, ellos ya no pudieron, porque ellos dicen que va a estar ahí como 15 días de a 100,000 pesos. 100,000 pesos por día. No, ¿saben una cosa? Yo a veces digo: oye, pues no sé qué pasará, pero he oído que muchos se han muerto. Pues si ya no pagas, ya no te van a dar servicio. En los hospitales así. Aquí el negocio de la tierra es el que paga, manda. Si tú no pagas, ¿qué hacen? Las mismas autoridades van y te despojan. Si tú no pagas esto, van y te embargan. O sea, la salud es muy importante. Por eso es necesario que tú te acerques a Jesús y ores con Él. Yo te invito a que ores con Dios, que platiques con Dios y le digas la verdad. Señor, no sé nada de ti, no te conozco, no entiendo tu palabra,
Dame sabiduría y entendimiento para poder hacer tu voluntad. A veces nosotros nos encontramos con muchos amigos y hablan respecto a este capítulo 13, acerca de que si nosotros nos debemos de someter a las autoridades y ya vemos que sí, es algo primordial. Esta palabra de Romanos 13 se escribió como en el año del 60 al 70 y vean lo que está escrito. Lo mismísimo que siempre hemos aprendido. Todo esto es la consecuencia del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo nos vino a compartir un evangelio de gracia, de amor, de sometimiento. Someteos a Cristo. Si tú te sometes a Cristo, pues tu familia puede someterse a Cristo. Pero aún así, tú te sometes a la autoridad celestial, que es Jesús. Y tu familia se pone rebelde y no va a querer obedecer. Porque siempre dicen como nuestros hijos cuando son jóvenes, es que yo quiero divertirme, yo tengo derecho, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de Dios, a mí no me interesa, tengo otras prioridades. Eso dicen los niños quieren divertirse, esa es la situación, no quieren someterse a la autoridad que es el padre de familia. Hay veces que nosotros consecuentamos a los hijos y los hijos están ahí y ellos están, no, pues mi papi es buena onda. Pero a veces nosotros, sin Cristo, sin la educación de Cristo en nuestras vidas, nosotros no vamos a guiar a nuestros hijos. No los vamos a guiar a los pies de Jesús, porque si dijera yo, no los vamos a guiar a ningún lado. No, mira, nuestros hijos son guiados por muchas cosas, por la televisión, por los maestros de la universidad, lo que piensan los maestros. Los niños a veces, cuando hablan los psicólogos de que el niño está buscando en esa persona un padre, y si el hijo no tiene un padre, ve en una persona a alguien como máxima autoridad o respeto, y lo que diga ese señor, tu hijo lo va a creer y va a cambiar sus ideas porque va a pensar como piensa esa persona. Cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos de pensar como piensa Jesús. Jesús nos dice que nadie los engañe. Inclusive todo lo que yo diga, ustedes pónganlo en tela de juicio. Usted puede juzgar. Hay mucha gente que dice, no juzgues, no, no. Dios nos dio discernimiento para poder juzgar lo que otra persona dice. Porque si usted no juzgara, usted aceptaría todo o no lo aceptaría y usted estaría ignorando algunas cosas. O sea, no hay que ignorar. Así como Dios estableció las autoridades, Dios ejerce autoridad sobre todo porque Dios es soberano. Vamos a decirlo así. El Padre es el amo y señor del universo. El Hijo de Dios, Jesucristo, Él está sometido a lo que diga el Padre. Entonces, viene Jesús a la tierra y Él dice que nos sometamos a Él. O sea, si tú quieres creer en sus palabras, si quieres ser de Jesús, y les quiero leer el capítulo es Filipenses 2, porque este capítulo es importantísimo que usted lo lea, que usted lo sepa, porque ahí usted va a ver cómo es el sometimiento de Jesús ante la gran autoridad celestial que es el Padre, el dueño y señor soberano de todas las cosas, el que está sentado en el trono, porque el Hijo está a la derecha. Y vean lo que dice. En el capítulo 2 de Filipenses dice, humillación y exaltación de Cristo. Fíjense, Jesús se somete y es exaltado. Y usted va a ver cómo. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, manda esta carta a los filipenses y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué estaba diciendo en el capítulo 13 de Romanos? Amaos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa, respeto, amor, honra. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, sometiéndote. Ahora, no mirando cada uno por lo suyo. Yo he oído muchas personas que, por ejemplo, un muchacho que le compartí el evangelio, él me dijo, no, a mí no me interesan las cosas de Dios. Mi papá, dice, mi papá me ha dicho que yo debo de conseguir todo a como yo pueda, no esperando nada de que alguien me lo dé del cielo. Él me dijo así como que le dijo su papá, tú debes de pisotear al que se te ponga enfrente. ¡Qué bárbaro! Eso no es humillarse ante una autoridad, sino uno quiere imponer este, su propio ego sobre todo. Y aquí dice, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por vanagloria. Dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea que no mires por tus cosas, por lo que a ti te interesa, ve por lo de los demás. Estás viendo que un compañero de trabajo le cuesta mucho trabajo este hacer su trabajo y tú no le ayudas, tú no le explicas que cómo se debe hacer. Hay muchos compañeros de trabajo en muchas oficinas, en muchas empresas que saben mucho, pero no son capaces de compartir con aquellas personas que tienen problemas no de aprendizaje, sino de entendimiento, porque no les funciona, no les salen bien las cosas. O sea, tenemos que ser unos hombres que ven por los demás. O sea, ¿cómo estás? ¿Por qué no puedes terminar rápido tu trabajo? No, es que, mira, tengo problemas con esto. Mira, te voy a explicar y te explico. Mira por lo de los demás para que a los demás les vaya bien. No seas de esas personas que odias a esas personas que, que les quieres hacer un mal hasta que pierdan su trabajo. Porque hay mucha envidia en muchos lados. Entonces, tenemos que hacer lo que dice Jesús. Mira, retomando, dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, siendo humildes, humillándote, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, estima a los demás. No importa que se porten como el diablo, que sean sangrones. Ten misericordia de ellos. Tú no sabes, si tú eres de Cristo, debes de tener misericordia por aquellas personas que no han aceptado a Jesús, que no han recibido su transformación para que ellos puedan ser unas personas como ahora nosotros somos los cristianos, que Dios nos ha dado de su poder para dar fruto del Espíritu, o sea, los frutos que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, o sea, eso, el amor sobre todo, el gozo de estar contentos de esas cosas. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te fijas lo que dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sintió Jesús? O sea, pregúntate, ¿qué sintió Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, Él es Dios, pero aquí dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios y no estimó Él. No, no,
¿Yo cómo voy a ir al planeta Tierra a morir por los seres humanos? No, él no estimó como cosa a que aferrarse ahí a su trono. No, no, yo estoy aquí al lado de mi padre. No, no, él dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Cristo y Dios, Cristo y el Padre son uno solo, es el mismo. Mismo pensamiento, mismos mandamientos, mismo gobierno. Todo lo hizo el Señor para beneficiarnos. Entonces, el ser igual a Dios, dice, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Quieres ser siervo? Un siervo es un criado, sino que se despojó a sí mismo, se quitó la corona real, el manto real, se despojó, siendo el rey, el amo y señor de todas las cosas, se despojó para ser un servidor de nosotros. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús se puso una toalla en la cintura y empezó a lavarle los pies a los discípulos? Dijo Jesús, ustedes no entienden pero ustedes lo comprenderán después. El menor servirá al mayor, decía en otro lado. Sean servidores unos de los otros. Entonces, Jesús vino a servirnos. Y todavía cuando estemos en el cielo con Él, todavía Él nos va a servir. Dice, no se quiso aferrar a su trono, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Más impactante, se hizo, siendo Dios, se humilló a ser un simple ser humano como tú y como yo, tomando forma humana, se humanizó, Dios se humanizó, naciendo de una virgen. Y estando en la condición de hombre, o sea, un hombre como tú y como yo, se humilló a sí mismo. Se humilló. Eso es lo que no entiende mucha gente. De que debemos de humillarnos nosotros mismos también. Y fíjense, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros como humanos, al recibir a Cristo en sus promesas, en la esperanza de vida eterna, nosotros nos debemos de humillar a nosotros mismos, haciéndonos obedientes a su palabra. Y su palabra hasta la muerte, no importa que nos maten. Yo sé, como humano, que hay muchos cobardes, que una vez te dicen, no, yo soy el valiente, y a la mera hora corren. Pero no seamos de esos, sino que estemos fuertes, afirmados en la fe de Jesucristo. Y fíjense por qué, porque Jesús cuando fue hasta la muerte, y fue muerte de cruz, Él llevó su cruz. Y es lo que nos dice el Señor, que nosotros seamos capaces de llevar nuestra cruz. De que nos neguemos a nosotros mismos, nos neguemos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, y humillándonos estemos a los pies de Jesús. No se trata de una religión extenuante, sino de un amor hacia el que ofreció su vida en la cruz para darte salvación. Entonces, por lo cual, dice, fíjense, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre. Le dio el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue exaltado para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde quedan los ídolos? ¿Dónde quedan los santitos? Los santitos son
Muchos son inventos. Hay monos que ni siquiera existieron. Y para la profecía que hablan, les voy a leer Isaías 45:23 para que miren lo que dice. Isaías 45:23. Aquí está. 22, 23. Dice Dios, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Fíjense lo que dice en este pasaje de Isaías, que fue como 700 años antes de Cristo, que habló el mismo Señor, dijo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, o sea, que a mí, ante Dios, toda rodilla se doblará y jurará toda lengua. ¿Qué va a decir lo que dice aquí en, en Filipenses? Que confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Ahora, en Romanos 14:11, pues aquí que estamos leyendo nosotros el libro de Romanos, estamos en el capítulo 13 de las autoridades que nos tenemos que someter, pero en el 14:12 dice, en el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¡Qué tremendo! Tú vas a dar cuenta de ti mismo. Nadie te va a dar cuentas por ti. Por lo tanto, yo les he dicho que no... ¿cómo les diré? Tú tomas la decisión. Dios no decide por ti. Así es de que era el 11 en Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Fíjate lo que dice aquí. Mucha gente dice, ay, es que casi no hay versículos de la Biblia que digan que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios solamente. No, no. Fíjate, si acá en este capítulo de Isaías dice que van a venir ante Él, dice, no será revocada, porque salió palabra del Señor en justicia, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué jurará? Y aquí en Romanos está diciendo, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y luego aquí en Filipenses, lo que le estamos leyendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que Jesucristo es Dios para gloria del Dios Padre, porque son lo mismo. Mucha gente dice muchas cosas extrañas que a veces quisiera hacerse las marcar, pero creo que no lo veo muy bien, porque tengo que estudiarlo bien. Ay, entonces, queridos amigos, quiero agradecer a Dios por todas estas cosas que aprendemos juntos, y yo te sigo invitando a que leas la Biblia. Les leí nada más cómo Dios se somete al Padre, que no se escatimó siendo el Dios, no escatimó el humillarse para Él, someterse a las órdenes del Padre y venir a hacer la voluntad del Padre y decir que Él es
nuestro líder, por así decirlo. Él es nuestro Dios. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Él es el que hizo todas las cosas. Y quiero invitarte a que empieces a leer la Biblia. No te detengas. Si tú piensas que perder el tiempo aquí al escucharme, tu tiempo es muy valioso. Este tiempo es mucho más valioso del que tú puedas pensar que pierdes. Por eso te invito a que tú, yo estoy dispuesto a entregar mi tiempo por amor a ti, por amor a Dios, de, de servir de esta manera a Dios, compartiendo su palabra, porque hay muchos que yo he oído muchos que dicen cosas un poquito extrañas, pero solamente así leyendo la Biblia, leyéndola como nosotros la estamos leyendo. Porque miren, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. O sea, usted tiene que detenerse. ¿Quiénes le traspasaron? Pues en el tiempo de Jesús traspasaron su costilla con una lanza. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, ¿quién va a hacer lamentación por él? Por Cristo. Porque si Cristo viene en el arrebatamiento, usted se va a quedar y usted se va a lamentar mucho. Si usted no se consagró, si usted no buscó la santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y usted tiene que saber que Jesucristo es Dios. Un día estaba yo platicando, estaba dando una conferencia en el camión, estaba predicando en el camión y, y de repente unos muchachos se subieron, el camión se empezó a llenar y pues yo único que hago era leer la Biblia, ¿eh? Entonces estaba leyendo la Biblia y una muchacha se me acerca y dice, así llamando la atención, dice, lee el versículo. ¿Cómo se llama Dios? Dice. Y pues yo estaba compartiendo y ellos te turban. Y el muchacho le decía a la muchacha, dile tú, dile tú. Y me lo dijo. Entonces ella me dice, ¿quién es Jehová? Entonces yo me quedé y hasta después dije, agarré la onda. Dice, ellos, cuando yo estaba hablando de Jesucristo, que Jesucristo era Dios, estos muchachos ya después hablando con ellos eran testigos de Jehová. Y ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que Dios es Jehová, pero ellos no saben que el mismo Jehová es el mismo Jesucristo, o no lo entienden, o no lo comprenden, o no tienen la revelación. Entonces, yo les digo, aquí dice en el capítulo 1 de Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Yo me llama mucho la atención que diga alfa y omega. Dice, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y nuestros amigos queridos de los testigos de Jehová dicen que Jesús es poderoso y que Dios es todopoderoso. Por tanto, como Jesús no es Dios, Él no es todopoderoso. Pero aquí está diciendo las mismas palabras de Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega. Imagínense, el griego, si usted va y busca, a ver, quiero saber cuál es el abecedario griego, el alfabeto griego, y usted se va a encontrar que es el alfabeto alfa y omega. Como nuestro alfabeto, el abecedario es A, B, C, D, F, G, H, I. Entonces dice él, yo soy el alfa y el omega. Yo me preguntaba, ¿por qué dice Jesús que él es el alfa y el omega? Porque cuando vino aquí a la tierra, vino cuando se hablaba en este idioma, alfa y omega, que es el griego. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego en el 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último.
Fíjense cómo dice en este. En el otro dice principio y fin. Y acá dice primero y el último. No, qué tremendo. Y luego le dice Jesús, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Vean lo que dice Jesús. Y tú debes de creerlo, porque si no lo crees, pues, como dice la caricatura de la película de Woody, y tú eres un pobre hombrecillo y me das lástima. Así le dice en la película. Y es en verdad. Hay mucha gente que son pobres de espíritu, que no entienden. La mera verdad que sí dan lástima. Aunque mucha gente dice que nosotros damos lástima porque predicamos en la calle o hablamos de Jesús. Entonces nosotros tenemos que de orar a Dios y decirle, Señor, ábrele los ojos a los ciegos. ¿Y cómo les va a abrir los ojos el Señor si no quieren abrir los ojos? Así es de que yo los quiero invitar a que mediten en esta palabra. A veces es muy difícil, pero tengo que hablar a veces así para decirles quién es Jesús, qué es lo que dice Jesús. No tenemos que ser personas que predicamos, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. No queremos ser de esos hombres. Queremos ser hombres que predicamos la palabra, vivimos la palabra, obedecemos la palabra y amamos a nuestro prójimo. Porque todos somos iguales. Ningún ser humano es diferente, amigos. Todos hemos pecado contra Dios. Todos. Acuérdense, por Adán entró el pecado. Y por otro, Adán, el segundo Adán que es Jesús, nosotros fuimos justificados, comprados con la sangre de Cristo y lavados. Pero no todos, o sea, no crea porque usted sepa estas cosas y usted sea de alguna otra religión y diga, en mi Biblia también lo dice, sí, y se lo adjudique. Usted tiene que comportarse a la altura de la obediencia a Dios. El secreto es la obediencia. Porque si usted no obedece a Dios, ¿de qué le sirve creer en Cristo? O sea, nada más se lo digo así. Porque toda la gente en la calle dice que cree en Cristo, pero vive en desobediencia. Son hijos de desobediencia. Todas las cosas que a veces leemos, recordamos y las volvemos a retomar y decimos, híjole, ¿te acuerdas cuando leímos el capítulo 2 de Romanos? Que dice que nadie se puede excusar, que habla acerca de los hijos de desobediencia. Lo quería leer otra vez, pero miren, que dice Dios que nosotros debemos de ser obedientes. Por esto dice que nosotros a veces somos duros de corazón. Dice, pero por tu dureza, o sea, de pensamiento, de terco, de que eres terco, que no quieres entender, que esa fuerza es lo que tú dices. No, que mi religión, no se trata de religión, se trata de comprender lo que dice Jesús y de que tú lo pongas por obra en tu vida. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque hay muchos corazones que no se arrepienten de nada. Como les decía ayer en la anécdota de que murió mi compadre de COVID y que él me decía, mira compadre, yo tenía a mi amante y disfruté y me gustó mi vida y no tengo de nada de qué arrepentirme. Él me lo dijo. Lamentablemente
si su corazón se endureció, porque él era católico, y no quiso entender lo que el llamado de Dios a que él obedeciera su palabra y se arrepintiera, porque allá en la iglesia católica también les dicen que se arrepientan. Yo vi las noticias ahora, que le están haciendo un llamado al arrepentimiento, con el rito nuevo que sacaron de la ceniza, que puedes ir tú a la iglesia y te dan una bolsita para que no vayan tu familia a que se contamine, y aquí les avientes la ceniza a todos. Les pongas la ceniza porque es una costumbre ya eso. Pero bíblicamente yo no lo hallo. Bíblicamente, que lea la Biblia, y si dice algo, desde que en el libro de Mateo, si lo dice Jesús, si lo dice el libro de Juan, de Marcos, de cualquier libro, y lea todas las cartas de Pablo, los Romanos, Apocalipsis, si habla algo acerca del rito de la ceniza, y no lo va a encontrar, amigo. O sea, olvídese, pero por tu dureza, o sea, no quieres entender, y por tu corazón no arrepentido, no te quieres arrepentir de veras, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, que viene un justo juicio de Dios. Nadie se va a escapar. El justo juicio de Dios, el cual, miren, el justo juicio de Dios, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, o sea, todas las cosas, el juicio de Dios, con justicia. Ha juzgado Dios todas estas cosas que van a suceder en el futuro de la humanidad. Porque aquí estoy leyendo Apocalipsis 16, donde estoy hablando del futuro. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se imagina usted? Aquí está diciendo, pues lo merecen. También oía otro, o sea, otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así dice, que, que todos sus justos son verdaderos, todos sus juicios son justos y verdaderos. Y amigos, esto es terrible. Por tanto, arrepiéntase de a de veras. Cambie su manera de pensar, su manera de vivir. Yo sé que todavía tenemos defectos, todavía nos equivocamos, todavía llegamos en un momento a ser sangrones. Decimos algo que no debemos de decir, pero debemos de humillarnos, de lamentarnos, porque esos pecados que cometemos nos van a afectar, y tenemos que venir siempre a los pies de Jesús a decirle, Señor, perdóname, otra vez me equivoqué, quiero perfeccionarme, camina en perfección. Tú puedes ser perfecto. Es un mandamiento. Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. Sean santos. Tú puedes ser santo, apartado del mal, pero siempre tienes que estar meditando en no equivocarte y estar pensando siempre todas las cosas bien, porque si no te vas a equivocar. Y mira, y poner por obra los consejos de Dios a veces son tantos que nosotros nos ponemos a pensar que nos equivocamos. Porque mire, el consejo de Dios, cuando nos está hablando, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, si tú oyes a Jesús, sus palabras, y las haces, dice que te va a comparar con un hombre prudente. O sea que nosotros debemos de ser prudentes siempre en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer. Porque nos vamos a equivocar, la vamos a regar, vamos a pecar.
Entonces, debemos nosotros edificar sobre la roca. La roca es Cristo. Aquí Dios habla de una alegoría de una casa que es edificada sobre la roca. Pues edifiquemos a nuestra familia sobre Cristo. Pero pregúntale a tus hijos, hijo, ¿qué tanto sabes de Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Cuál es el plan de salvación? Y si no lo sabe, olvídate, van camino al infierno. Porque tú puedes decirle, Señor, Señor. Pero Jesús te dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque dice el Señor que nunca te conoció, porque nunca tuviste una relación con Él. Te importó un comino, quisiste tú siempre divirtiéndote ahí, en vez de buscar al Señor, pones tu grabadora y empiezas a oír tus canciones de banda y luego te viene un amigo y dice, ¿qué? ¿No quieres una chela? Y quieres en la chela y, adiós Dios, hazte un lado, Dios. Pero si quieres acá, ay Diosito, ayúdame. Y el Señor te va a decir en aquel día, ¿sabes qué? Es que nunca tuviste una relación conmigo. No te conozco. Eres un hacedor de maldad. La maldad, ¿qué es la maldad? Empieza a aprender. ¿Qué es la maldad? Es maldad estar en las cosas del mundo. Porque el diablo dijo, ¿ves Jesús todos estos reinos? Si postrado me adoras, todos estos reinos te daré. A mí se me han entregado, le dice el diablo a Jesús, y yo se lo doy a quien yo quiero. Y tú estás recibiendo del diablo muchas cosas de las cuales el Señor te advierte que te apartes de ellas, que te alejes de ellas. No, pero es que a mí me gusta la música banda, me gusta ir a bailar ahí a Santa María y al pueblito fulano y ahí con la banda y luego con la botella y diversión y luego una noche loca y a darle. Y luego vienes el domingo a misa, según tú. Ay, voy a misa y no te ofendas, o sea, por lo que digo. Reconoce. Somos unos perfectos hipócritas cuando hacemos eso. Ahí vamos delante de Dios. Y luego ni siquiera entran en la iglesia. Se quedan afuera del templo, así. Ay, ya dieron la bendición. Ay, ya me fui. Y regresas a tu casa ya, siendo todo un santo. Cuando ni siquiera sabes ni de qué hablaron. De todos modos, aunque hubieras oído, te entró por aquí, te salió por acá. Y no, a veces yo les decía a unos, mira, ¿sabes por qué Dios nos repite diario las mismas cosas? Tú lees toda la Biblia y dices, habla casi de lo mismo. Ahora hablaste del perdón, hablaste del arrepentimiento, hablaste de la fe, hablaste de Jesús. Siempre lo mismo, lo mismo. No, no siempre lo mismo. Cuando tú te detienes a leer, dices, caray. No, pues, no seas como dice Jesús. Mira, te invito a que leas Mateo 7. Porque si tú eres un buen hombre, como dices, yo soy un buen hombre. Así todo buen árbol da buenos frutos, todo buen hombre da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos, o sea, hay gente mala. ¿Tú las has visto? Hay una gente que tiene una boca que dice maldiciones a morir y dice muchas malas palabras. ¿Cuál es su fruto? Puras maldiciones. Así es de que no puede el buen árbol dar frutos malos. O sea, si tú te consideras un buen árbol y tienes frutos, o sea, considérate, tienes frutos de malas palabras, o sea, tú no eres un buen árbol. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos, o sea, siéndote fíjate, siendo malo.
Un hombre, conozco un amigo, ah, según amigo, le gusta andar con muchas muchachas. Es casado y engaña a su esposa. Él se considera bueno. Es bien religioso. Es un árbol. No es un árbol bueno porque no da frutos buenos. Da frutos malos. Y yo lo... A veces se porta en buena onda, pero miren, dice malas palabras, anda con muchas mujeres, transea a la gente. Es un árbol con frutos malos, o sea, no puede dar un fruto bueno, digo, un árbol bueno, frutos malos. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, aludiendo de que Jesús siempre en Mateo ve todos los versículos y subraya ahí con tu lápiz todos los versículos que habla Jesús acerca del infierno y todo lo que alegóricamente dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo hombre que no da buenos frutos es cortado de esta tierra, va a morir y va a ser echado en el infierno. Y dice la gente, ay, ese señor está diciendo, ay. O sea, ¿tú quieres conocer a un buen hombre? Aquí dice Jesús, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿quieres conocer a un buen hombre? Por su fruto que tiene, para que tú veas que ese hombre da buenos frutos, ese hombre tiene que hablar de Dios, que tú veas en su vida que es de Dios, que le habla de Dios, aunque todos tenemos problemas y luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra nuestra carne, luchamos con nuestros hijos, que a veces no quieren entender porque se salen del huacal, como dicen. Luchamos contra muchas cosas con nuestros vecinos por las diferencias. Ahorita, ahorita se habla mucho del odio racial. Dentro de poquito vamos a ver el odio por, no sé si decir doctrinal o el odio porque ahí ya son cristianos y a los cristianos los van a odiar. Por eso cuando tú hagas tu decisión, decídete. Si vas a ser un cristiano, decídete bien, porque vas a ser menospreciado, aborrecido por las demás personas. Y lo dice Jesús, ya se los he leído, pero no todos han oído. Por eso a veces digo, voy a repetir la misma prédica, pero con otras palabras y con otros versículos. Así es de que ya te dije, por sus frutos los conocerás, si eres buen árbol, si eres de Dios o no eres de Dios, si tienes una buena relación con Dios. En el capítulo 7 21 de Mateo, nunca te conocí, va a decir el Señor. ¿Tú conoces al Señor? ¿Tienes una buena relación? ¿Lo obedeces? ¿Le haces caso? ¿O vives tu vida como tú quieres? El Señor te va a decir, no te conozco. El Señor sabe todas las cosas que haces. Es más, Él sí te conoce. Él conoce que te vas a fiestas. Él sabe que te pones unas buenas mm, pedotas, como dicen así, unas buenas borracheras. Él sabe todo. Y todavía mucha gente se engaña a sí mismo diciendo, Dios conoce mi corazón, que soy bien borrachote y Dios conoce mi corazón. Sí, sí, Dios conoce tu corazón borracho, que eres un borracho. Y los borrachos no van a entrar al reino de Dios. Así de que no pierdas el tiempo yendo a la iglesia. Si a ti te gusta el pisto, así como les digo a muchos, te gusta tomar, te gustan las fiestas, la música mundana y piensas que yendo a la iglesia ya lo hiciste, no, mira, olvídate. No pierdas tu tiempo yendo a la iglesia. Dedícate a lo que más te gusta. Porque no es de todos la fe. La fe es de los que entienden y quieren. Yo te invito a seguir a Jesús. Si tú no quieres, pues no hay problema. Yo de todos modos le diría al Señor que amé a mi prójimo y le compartí el evangelio y le advertí. Yo no conozco a los que están aquí en el Face, pero los considero
porque todos somos iguales y tenemos el deber de hablarles y todos tienen derecho de conocer la verdad. Y tú tienes derecho de decidir. Si tú no quieres lo que tú decidas, es tu problema. Pero, pero el mensaje ahí está. No, yo no, yo lo único que te digo es que ven a los pies de Cristo. Yo soy cristiano, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús. Así es de que yo te invito y les mando saludar a todos con todo el amor en Cristo. Y yo platico con mi esposa y yo sé que muchos de ustedes tienen problemas, he oído, y miren, no pueden ocultar lo que ustedes ponen ahí en las redes sociales. Ponen cosas que sus bailes, cuánta muchacha no baila ahí como pegada el vestido y todas meneándose como licuadoras y uno los ve y dicen, bueno, este no es del Señor, pero vamos a orar para que seas del Señor y después tú nada más salgas dignamente en una foto en tu face de así que salgas bien, porque muchas hasta sacan acá sus fotos enseñando todo. O sea, pues se ve que no tienen frutos, no han conocido al Señor. Otros poniendo ahí sus fiestesotas ahí bailando. O sea, todo lo chusco de la vida, todo lo tonto, véanlo. Tienen que 7,000 vistas o tienen 15,000 o 1,500,000. Vean todos mis videos. Nada más tienen 15, 12, 4 vistas, 5 vistas ahí en YouTube. Pongan en un video, pongan uno que puse ahí, no seas terco. Cuando mucho tiene 7 vistas. O sea que son cosas que a la gente no le interesa, pero si yo me pusiera a hacer videos tontos, uy, yo creo hasta me pagarían por YouTube. Hasta mis videos tendrían anuncios, pero gracias a Dios que no tienen anuncios. Que tú puedes un video corridito, lo puedes ver. Pero ya les digo, hay que, hay que hablar con la verdad y decirle a la gente, está mal. Imagínense, ustedes ven un video, que digan, a ver, un video que te enseñe, que te redarguya, que te corrija, y empiezas a oír tú a un cuate que te esté hablando que, oh, les voy a enseñar esto, un maestro de la universidad se pone a hablar y dice un montón de malas palabras aquí en el Face, o sea, ¿qué educación te está dando? O sea, ponte a pensar, o sea, la gente le gusta a veces, ay, es que habla bien chistoso y lo dice de una forma de, no, amigos, tenemos que ser rectos, tenemos que ser santos delante de Dios, tenemos que tener en nuestras vidas honestidad, tenemos que ser nosotros hombres de bien y empezando el día de hoy, el día de mañana fue ayer. Hace 20 años me convertí al Señor de mi maldad, me hice cristiano y tuve en el camino muchos tropiezos y muchos errores y mis pecados seguían. El Señor primero te llama y después te limpia. Dios te llama y después va corrigiendo Dios tu vida. No creas que como el amigo que dice, no, pues yo hasta que yo aprenda algo de la Biblia y hasta que yo mejore mi vida, nunca lo vas a lograr. Porque Dios quiere trabajar en tu vida. Dios trabaja en tu vida por medio de la palabra de Dios. Dios trabaja por medio del poder de su palabra. Hay poder en la palabra de Dios para transformar vidas, para cambiar. Pero si la gente quiere que medite, o te vas a ir al infierno. O quieres ir con Dios o te quieres ir al infierno. Pero esa es tu decisión. Yo no voy a decirte ni te voy a condenar ay, mira ese video de, mira, tengo aquí a un fulano, mira, ay, mira, pone puros videos de malas palabras y de borrachos y le voy a decir, se va a ir al infierno. No, amigo. Yo te puse ahí,
órale, órale, sí, sí, ni te conozco, pero es para compartirte el evangelio, para decirte que tienes esperanza en Cristo, que tienes el favor de Dios por medio de la palabra para que tú te conviertas. Así, directo, directo, directo. ¿Sabes? Y si quieres entender, y ahí vas a estar, y si quieres ver un video mío y otro, hasta que tú entiendas. Pero si no quieres verlos, no te voy a obligar, así como el Señor no va a obligar a nadie a entrar a su reino. No te van a meter a la fuerza. Ah, miren, Pancho Pistolas murió. No, Juan Charrasqueado. Mujeriego, parrandero, jugador y le iba a las Chivas para acabarla. Ahí está. No, pues se fue al infierno, no, pero todavía no se muere. Mira, Juan, te quieren matar. Y decía, Juan Charrasqueado, te quieren matar. ¿Ya vieron cómo es el corrido ese? Yo cuando era niño lo oía. Y decía, no, pues te quieren matar porque andabas con ahí de mujeriego, eras parrandero, jugador y le iba a las Chivas y entonces él se va a morir y el Señor no lo va a obligar a entrar al reino de Dios. No, pásale a mi reino, Juan, no, pues ya te divertiste acá en el reino de las tinieblas, ahora ven a descansar, ven a gozarte en mi presencia. Jamás va a suceder eso, amigos. O te arrepientes o te arrepientes. No, no hay otra. Así es de que yo los invito a ustedes a vean los videos y ponle ahí me gusta, no me gusta, comenten, hagan preguntas, con mucho gusto. Si me preguntan algo, yo con mucho gusto hago un estudio y les hablo personalmente, dirigidos, mira lo que dice la palabra, así, y con entendimiento y con oración para que ustedes entiendan. Hay muchos pleitos en el Facebook. Gente muy mala, que nomás está criticando. No critiquen. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Somos una sociedad, el pueblo de la tierra. Vean lo que están diciendo. Salvemos al planeta Tierra. La humanidad está a punto de perecer y no ve. Está a punto de perecer la humanidad y no lo entiende. Todo por culpa del pecado. Muchas gracias, amigos. Yo soy Héctor García. Este es el futuro de la humanidad. Así es de que si tú quieres escribir tu historia, escríbala desde hoy en santidad para el Señor, sirviéndole, adorándolo, conociéndole y arrepintiéndote de todos tus pecados. El Señor te ama. Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. Y recuerden, el viernes, programa especial del capítulo 11 de Romanos, acerca del pueblo de Israel vamos a hablar. Dios les bendiga. Mañana nos vemos con el capítulo 14. Dios les bendiga. Adiós, amigos y hermanos.